estructural de la economía porque las relaciones de dominación y las inequidades simplemente no se modificaron. No nos olvidemos que el Ecuador, al igual que toda América Latina, se caracteriza por una elevada concentración de la riqueza. Las posibilidades de los sectores populares de esta manera, más deprimidos, para resistir los procesos cíclicos del capitalismo son escasas. La obra pública en este periodo tiene una vinculación con inversiones extranjeras, especialmente con las empresas extractivas. ¿Sí? Quienes hemos tenido, por ejemplo, la oportunidad de visitar comunidades campesinas e indígenas dedicadas a la producción agrícola, sabemos que, por ejemplo, las carreteras, que es la gran obra de la Revolución Ciudadana, no llegaron a estos sectores. Aparte de la corrupción y los sobreprecios en la asignación de contratos de la obra pública, esta favorece los procesos de acumulación capitalista. Eso se demuestra en una cifra que recogen varios estudios económicos. De 300.000 millones de dólares que recibió el país entre 2007 y 2017 por ingresos petroleros, 145.000 millones, es decir, la mitad, fueron a parar a manos de empresas relacionadas con grupos económicos de poder. Es decir, mientras las cámaras de la producción se pasaban por los medios de comunicación, ellos se llevaban el pedazo más grande del pastel. La banca privada también fue beneficiaria. Cito a los economistas Alberto Acosta y John Cajas. A pesar de los ataques a varios banqueros connotados, la banca acumuló las mayores utilidades de la historia republicana, 2.820 millones de dólares en 10 años, incluyendo 222 millones en 2016, año en que la economía se contrajo. Y en efecto, el año 2016 empiezan los primeros síntomas de la crisis. El descenso de los precios del petróleo por el contexto internacional y el terremoto que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas pone en luz un modelo de gasto incontrolado, desordenado y un creciente endeudamiento. Al finalizar su gobierno, Correa deja un nivel de endeudamiento público externo que superaba el 40% del PIB que permitía la Constitución. En cuanto a las privatizaciones, se aportó se aprobó con una mayoría gobernista un marco jurídico que favorecía la creación de alianzas público-privadas, es decir, la concesión de servicios estatales a manos privadas. En cuanto a la salud, en lugar de emplear la inversión de una manera eficiente, se recurrió a la prestación de salud, es decir, el Estado pagaba las clínicas y hospitales para la población. En el ámbito laboral, la aprobación de un marco jurídico que provocó la precarización de los trabajadores, especialmente en el sector público. De esto ya nos hablará Iván en su intervención. Se limitó las condiciones para los despidos, se creó el decreto 813 que dejó en el deseo de los públicos. Se eliminó el derecho a la huelga y se crearon condiciones para la contratación masiva de profesionales sin ninguna estabilidad. Atentó contra la libertad sindical, provocando las divisiones sindicales. En el país existen 13 centrales sindicales. Varias de ellas se crearon con el auspicio del gobierno de la Revolución Ciudadana y que hoy, precisamente, son las que negocian con el gobierno de Moreno. Como consecuencia de esta política laboral, tenemos una tasa de sindicalización que llega al 3% del PIB, es decir, no supera los 300.000 trabajadores bajo el amparo de la organización sindical. Es decir, todo apunta a que el gobierno de Correa escondió tras de su supuesta retórica progresista la implementación del modelo neoliberal. El famoso socialismo del siglo XXI, que francamente no entendemos qué es, de los supuestos socialistas que no han leído a Marx ni por Reforma. ¿Qué cambió con Moreno? Con Moreno simplemente se radicalizó el modelo neoliberal. Al poco tiempo de la posesión se produce una ruptura aparente entre Correa y Moreno, y esto es importante. Moreno inicia una cruzada para descorreizar el país, es decir, cambiar los organismos gubernamentales que habían sido cooptados por el gobierno, por Correa. Sin embargo, a pesar de esta lógica anticorreísta, Moreno ha gobernado con altos funcionarios del gobierno de Correa y con la mayoría correísta en la Asamblea. La crisis
Económica sí es evidente, y mucho más con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 2018. El modelo apunta a reducir el déficit fiscal y a no corregir el problema externo, pero además pone el peso del ajuste sobre los sectores más vulnerables de la población. En 2018 aprueba la Ley Orgánica de Fomento Productivo, que es todo menos de fomento productivo, y que es el inicio de la aplicación de las condiciones del Fondo Monetario Internacional para un préstamo de 10.000 millones de dólares. Esta ley permitió la exoneración de impuestos a los grandes grupos empresariales. Según el SRI, el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, a inicios del 2019 existían deudas de los grandes grupos empresariales por 4.200 millones de dólares por intereses, multas y recargos, que es el mismo valor del primer abono del préstamo del Fondo Monetario Internacional. En este año, según el fondo, se preveía una exoneración tributaria de 7.000 millones de dólares. Todo esto nos pone ante un escenario de crisis económica por un déficit fiscal creado. Es decir, no existe la voluntad ni el interés de cobrar los impuestos a quienes han lucrado de los negocios del Estado en los últimos 30 años. Con el confinamiento por la pandemia se deja ver las consecuencias de 30 años de implementación ininterrumpida del modelo neoliberal, la débil capacidad del Estado para enfrentar la crisis sanitaria, la vergonzosa situación de tener que ver a compatriotas muertos en la calle por la insensibilidad y la inoperancia de un Estado fallido. No solo eso, sino que el gobierno se reunió el mes de marzo con los tenedores de los bonos Global 20 y en lugar de plantear una reestructuración de la deuda, como recomendaron los mismos multilaterales, se comprometió a pagar un tramo de la deuda en el mes de agosto. Así que todas estas leyes y medidas que se han implementado en estas 2 últimas semanas tienen el objetivo de exprimir los ingresos de los trabajadores para cumplir precisamente con el pago ofrecido a los tenedores de la deuda. Se insiste con implementar medidas que provocaron la huelga y el levantamiento indígena en octubre. En fin, estamos en una pendiente sin retorno. Durante los primeros años del gobierno de Correa se produjo un breve espejismo para los sectores económicos vulnerables. Tal como sucede normalmente en una economía capitalista, después del reparto de los grandes negocios del Estado entre las clases dominantes, los grupos de poder, las oligarquías o como quieran llamarlo, se hacen el reparto de las ganancias y el residuo se reparte a la clase baja y media a través de bonos. No hubo una dinamización de la economía, una reactivación del sector productivo. No se reguló a la banca porque en dolarización siguen cobrando intereses de usura que llegan al 30% en el microcrédito. Es decir, se perdió en definitiva la oportunidad histórica de generar condiciones internas para una autonomía relativa en el sistema internacional y la posibilidad de crear condiciones para resistir una crisis global como la que estamos viviendo por efectos de la pandemia. Pero eso sí, se ha garantizado la acumulación a estos grupos de poder. Entonces, ¿por qué es importante hablar hoy del correísmo y de la revolución ciudadana? Porque Correa, con su discurso progresista, se convirtió en el árbitro de los grupos económicos de poder que enfrentaron una crisis hegemónica después de la dolarización. A pesar de que del gobierno de Correa tiene en puestos estelares amigos de Correa y ha gobernado con una asamblea compuesta por una mayoría correísta, el correísmo se convierte para muchos sectores populares en la única alternativa para salir de la crisis. Es decir, nos enfrentamos a una posible continuidad si desde las organizaciones sociales y movimientos no se plantea una alternativa con miras a las elecciones de 2021. Termino con esto que me parece crucial. Un gobierno que se llame progresista no puede gobernar en contra de los intereses de las trabajadoras y los trabajadores del país.
Gracias, compañero. Muchas gracias, Fernando, por tu aporte y por el tiempo que has contribuido. Le voy a pasear a Iván, no sin antes saludar a los compañeros y compañeras que se fueron sumando, entre ellos que después le vamos a invitar a hablar cuando terminemos con los panelistas, a nuestro vicepresidente Damián Espino Castillo, que también está desde Panamá participando. Ahora le voy a pasar a Iván, el coordinador del Comité de Ecuador de la Internacional de Servicios Públicos, máximo dirigente sindical del Sindicato de las Aduanas, un gran amigo, un gran luchador, un gusto estar con vos en este conversatorio. Adelante, Iván. Muchísimas gracias, Marcelo. Un saludo especial a los compañeros de Contúa. Haz de llegar, por favor, nuestro abrazo siempre fraterno y solidario con todos los compañeros de Contúa. A Pepe Olvera, a través de él a la CSA, a la UNAM, a los compañeros de FENATUPE, a los compañeros de la Asociación de la UASB, a Juan Diego, a la compañera Verónica, en fin. Solamente señalar que en los primeros días de marzo, la Organización Mundial de la Salud ya declaró pandemia al COVID-19. El 11 de marzo, el gobierno de Lenín Moreno comienza ya a dictar las primeras medidas. Esto es la declaratoria de emergencia sanitaria y el estado de excepción. Luego, comenzando a reducir la movilidad desde las 14 horas hasta las 05 horas. De allí en adelante se han dado una serie de medidas a través de decretos. Decretos promulgados por el Ejecutivo, por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Finanzas, acuerdos, todos estos vulnerando los derechos de los trabajadores y los trabajadores del servicio público particularmente. Luego mandan 2 proyectos a la Asamblea Nacional. La Ley Orgánica de Ayuda Humanitaria, seguido de la Ley Orgánica del Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Todos estos decretos, todos estos proyectos de ley que envía la Asamblea Nacional, se ve claramente que está protegiendo a los grandes grupos de poder, intentando, como siempre, poner en manos de los trabajadores el peso de la crisis, el precio de la pandemia. Se olvidó Lenín Moreno las primeras, cuando recién inició la presidencia de la República, que decía que con los trabajadores es todo, sin los trabajadores nada. Fueron palabras del presidente Lenín Moreno. También decía que va a ser una cirugía mayor a la corrupción. Tamañas mentiras en los 2 sentidos. Todo esto ha visibilizado que el gobierno se debe a los grandes grupos de poder y a las transnacionales. No ha tocado a la banca privada, a las empresas farmacéuticas, a las grandes farmacéuticas, a las grandes cadenas alimenticias. Única y exclusivamente arremetido contra los derechos de los trabajadores y los servidores públicos. Para cerrar con broche de oro, el presidente de la República promulga el decreto número 1053 de fecha 20 de mayo, hace apenas unos días atrás, reformando el reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público en lo atinente a las jornadas especiales. Y en el artículo 25 agrega un literal, que es el literal C, en el que manifiesta que por excepción y con la aprobación de la máxima autoridad, por un periodo no mayor a 6 meses, renovables por 6 meses más, por una sola ocasión, la jornada de trabajo podrá ser disminuida previa autorización del Ministerio Rector del Trabajo hasta un límite no menor a 30 horas semanales. Es allí donde comienzan los grandes atropellos en contra de nuestros derechos como trabajadores y servidores públicos. Entendemos que la pandemia ha sido el escenario ideal
para el presidente Lenín Moreno, para todos los funcionarios de las diferentes carteras del Estado para conculcar nuestros derechos. Bajo esa cortina de humo, ha tomado como pretexto para señalar que nosotros como servidores públicos debemos reducir la jornada laboral solamente con el pretexto de reducir el salario. Consideremos que un trabajador público en la actualidad no trabaja 8 horas, trabaja 9 hasta 10 horas diarias y muchas veces las noches o los sábados y domingos. Con el mismo valor no ha cobrado horas extras, pero hoy, pretendiendo reducirse a 6 horas, estaríamos pensando que son 40 horas al mes y ya salió el ministro de Trabajo y dijo que no se preocupen, solamente es el 16.66%, que nosotros tenemos que apoyar en este momento, arrimar los hombros para sacar adelante la economía del país. Cosa absurda, porque el momento que disminuyen los sueldos a los servidores públicos, no se dinamiza la economía bajo ningún punto de vista. El servidor público es el que compra en la tienda de la esquina, es el que va a un restaurante, es el que va al mercado y es el que da el circulante para que la economía del país se dinamice. Es absurdo pensar que reduciendo las horas de trabajo se puede reducir la carga de trabajo realmente que tiene un servidor público. En otras palabras, lo que significa es que se paga menos por el mismo trabajo que se está realizando actualmente. Se está conculcando derechos en todo sentido. La ley orgánica de ayuda humanitaria parecería ser una de las leyes omnipotentes hoy por hoy que reforma la ley orgánica del servicio público y al Código de Trabajo. Bajo esa ley, bajo esa lupa, está mirando el Ejecutivo y está violando una serie de derechos de los servidores públicos y hoy por hoy, como prolongó el estado de excepción, se está también coartando el derecho a salir a las calles a protestar. La Internacional de Servicios Públicos, consciente de la grave situación que viven hoy por hoy, que vivimos como servidores y trabajadores públicos, hemos llamado a la unidad a todas las organizaciones que son parte de algunos sindicatos y gremios que defienden los derechos. De alguna manera, hemos hecho un papel importante en este intento de unidad. Y vamos adelante y vamos a seguir insistiendo conjuntamente con las otras organizaciones a partir del 25 de mayo en las calles, con movilizaciones, rechazando la política antiobrera. Como decía, no es correcto, no es lógico que se pretenda descontar, aunque el gobierno diga el 16.66%, porque la canasta básica, hoy por hoy, el precio de la canasta básica, $20. Y nuestros servidores públicos que comienzan como servidores públicos de apoyo, 4, 3, 2 y 1, no ganan más de $517. De allí, pretender descontarles el 16.6%, 66%, tomando en cuenta que desde el 2012 los servidores públicos no han recibido ningún tipo de aumento. Y esto significa también que tenemos una inflación represada ya del 12% aproximadamente, más el 16%, y más el descuento al IES, estamos hablando de un 40% del salario de los trabajadores públicos. Vamos a suponer que alguien de nuestros compañeros tiene
alguna situación de juicios por alimentos. No tendrá con qué pagar, porque los compañeros servidores públicos, el rol de pago, cuando cogen, ¿verdad?, lo líquido que cogen, muchas veces es inferior a los $100 mensuales. ¿Por qué? Porque se ha comprado una casita, porque de pronto está pagando una letra, el estudio de sus hijos, en fin. Los servicios básicos no van a bajar. El servidor público con el sueldo que tiene, se le está de alguna manera ya quitando, restando liquidez y se le está ahorcando. Entonces, nosotros estamos dispuestos como Confederación Nacional de Servidores Públicos, a la cual yo represento, una organización de tercer grado también, y como coordinador de la Internacional de Servicios Públicos, hemos hecho algunas acciones ya en el plano internacional y hemos denunciado esta serie de atropellos y esperamos que la OIT venga con su asistencia técnica como lo ha estado haciendo hasta diciembre del año anterior, y hoy por hoy para el Estado no es ninguna prioridad esta, para que ellos constaten este tipo de violaciones. No quisiera ahondarme en la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que va directamente al tema de la privatización, a poner en manos de la empresa privada el Estado. Lo que quiero señalar es los despidos que actualmente se están dando. La amenaza que surge hoy, hace poco, antes de integrarme a esta reunión, tenía otra reunión, y me dicen que en el sector nuestro ya está un listado de más de 250 personas para ser notificadas. Hasta mayo, hasta finales de mayo, serán notificados más de 4,000 servidores públicos. Y el gobierno anunció que 4,000 servidores públicos a la par, que son parte de la Ley Orgánica del Servicio Público y que tienen nombramiento permanente, también serán notificados con el perverso decreto 813, que ya lo dijo acertadamente Fernando. Entonces, no nos queda más que las calles, que las denuncias, que las demandas en la Corte Internacional, las demandas en la Corte Constitucional, y en todo donde podamos hacerlo, vamos a hacer escuchar nuestra voz de protesta como Internacional de Servicios Públicos, como organizaciones que estamos dentro de la Internacional de Servicios Públicos, para hacer retroceder al gobierno y que de una vez por todas se defina las políticas públicas que defiendan los derechos de los trabajadores. Hemos insistido con el diálogo social bipartito en la Asamblea Nacional, en el Ministerio de Trabajo y con el Ejecutivo, cosa que no ha sido escuchada. No es correcto que el gobierno diga: nosotros estamos en un diálogo permanente y hemos acordado con los servidores públicos esto. Muchísimas gracias, Marcelo. Me parece estupendo estos espacios donde que nosotros como servidores públicos podamos denunciar sin miedo, sin temor. Tú sabes que yo tengo 3 sumarios administrativos y que ninguno de esos sumarios administrativos se refieren a la situación de mi trabajo, en el desarrollo de mi trabajo. Sencillamente ha sido por persecución desde el gobierno nacional, desde la Dirección General de Aduanas, porque a mí no me han permitido elevar la voz de protesta y están coartando el derecho a la expresión, que es un derecho humano, al derecho de asociación. Les agradezco la atención, un abrazo virtual grande a la distancia y estaremos aquí siempre para elevar nuestra voz de protesta y agradecerles por su solidaridad, por su entrega, por conocer nuestros problemas. Gracias una vez más. Un abrazo a todos. Gracias, mi hermano, y yo soy muy conocedor de la situación que atravesás en tu país. He sido testigo de las persecuciones que hicieron, persecuciones por todos los medios, y de la valentía con la cual llevas la dirigencia sindical. Le vamos a pasar la palabra ahora al compañero Roberto Rodríguez, de la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades y Politécnicos de Ecuador. Es un gusto, Roberto, saludarte y te paso la palabra.
Tenés que prender el micrófono, Roberto. Gracias, Marcelo. Gracias a los compañeros de la CONTUA, a los compañeros de la ISP. Creemos también importante que se abran estos espacios para que los compañeros de otras organizaciones sindicales de otros países conozcan la realidad que está pasando aquí en el Ecuador. Hace un momento Fernando hablaba respecto a lo que es el pasado. Y yo creo que para entender el presente, para visorar lo que es el futuro, nosotros debemos recordar el pasado. Y dentro de ese pasado está el gobierno de Correa, lamentablemente, que es el que más ha venido o vino golpeando a todo lo que es el sector educativo. Y consecuentemente su gobierno que vino atrás de la misma línea, el gobierno de Moreno. Las universidades realmente han venido sufriendo desde hace muchos años atrás un embate presupuestario de parte de todos los gobiernos, fundamentalmente del de Correa y del de Moreno. Nosotros cuando hubo elecciones aquí en Ecuador, añorábamos ya que Correa salga, pero lamentablemente quedó su misma ideología, su mismo partido en la dirección del gobierno, que los combatíamos porque realmente todas sus líneas políticas que venían implementando respondían a los intereses del Fondo Monetario Internacional y lo combatíamos y los venimos combatiendo. Entonces, creo que esas son las razones del por qué los dos gobiernos han venido dando esos embates, como decía anteriormente, a la Universidad Ecuatoriana. Lo que está sucediendo actualmente es muy complejo, compañeros. La Universidad Ecuatoriana ha venido siendo objeto de varios recortes en los últimos años. A partir del 2016 hasta el 2020 hay un recorte aproximado de 180 millones de dólares, que eso incide directamente en la calidad de la educación. En la campaña le escuchábamos a Moreno que decía que fortalecería la educación superior, que abriría 40 universidades e institutos técnicos, y todo eso ha sido una farsa, no se ha cumplido nada de eso. Hablaba de incremento de becas para los estudiantes, igualmente sin presupuesto no hay becas. Entonces, esta situación ha venido terrible para la Universidad Ecuatoriana, y con este último recorte del 98 millones que se han dado, con el pretexto de la pandemia, incide directamente en muchas cosas que las universidades dejaremos de dar. Un ejemplo de eso, primero, es que habrán despidos masivos en las universidades ecuatorianas, movilizado alrededor de 2 a 3 mil compañeros empleados administrativos y de servicios que serían echados a la calle. Se habla también de alrededor de 3.500 docentes de las universidades públicas que igualmente estarían en la desocupación. Otro problema es la capacitación. Dejaría de darse capacitación a empleados, dejar de dar formación a empleados, a docentes, no continuar con la educación continua. Varias universidades ya han venido tomando decisiones, y decisiones que inciden directamente en la academia. Les comento que lamentablemente hay sectores que han influenciado para que los rectores dejen a un lado de financiar los proyectos de investigación. Se ha bajado el presupuesto para los proyectos de investigación, se ha dejado de llamar a concursos de proyectos igualmente para que no se pueda financiar. Y eso incide en la calidad de la educación. Si una universidad no tiene ciencia, no genera conocimiento, no genera tecnología, no genera investigación, es una universidad que no podrá servir para nada. Dejaremos de formar profesionales en los diferentes campos sin una educación adecuada. Nosotros consideramos que lamentablemente sin el presupuesto necesario no habrá formación de profesionales, no habrá una infraestructura, no habrá la cantidad de docentes suficientes para formar. Entonces, en todo eso viene incidiendo. Pero el problema va más allá, no es cuestión solamente de las universidades y escuelas politécnicas de aquí del Ecuador. El recorte presupuestario es en general a la educación. El gobierno ha dispuesto el recorte también en la educación media, que llega alrededor de 200 millones de dólares.
Esos 200 millones de dólares implican un perjuicio a cerca de 19,000 niños de educación inicial, cerca de 146,000 jóvenes que siguen el bachillerato intensivo o que están en alfabetización y posalfabetización. Todo esto está generando que el Ecuador esté en un quinto lugar con el análisis de una desigualdad social a nivel latinoamericano. Seríamos el quinto país que más desigualdad va a tener a nivel social en el continente. Y todo eso incide en las decisiones que está tomando el gobierno de Moreno. Actualmente, por la pandemia, se establecen aulas virtuales para los estudiantes para que sigan la carrera, y en el CES, que es el centro, el organismo que dirige las universidades, ha dispuesto que estén alrededor de 60 a 100 alumnos por clase, que eso es lo más ilógico que puede existir, a pesar de que sea a nivel virtual. El 33% de estudiantes universitarios aquí en el Ecuador no tienen las facilidades de Internet, ni tenemos a tener una educación de equidad, de igualdad en general. Son golpe tras golpe que el gobierno viene dando. Nosotros no entendemos realmente por qué razón el gobierno toma medidas que sabe que son impopulares. Lamentablemente, y comparto con lo que dijo Fernando hace un momento e Iván también, el gobierno está tomando medidas neoliberales. Obedece todo lo que hace el fondo, lo que le pide el Fondo Monetario Internacional. Está debilitando a la educación en general, han debilitado a la salud. Ya vemos como miles de trabajadores también van a salir, ya han salido incluso desde el día de ayer despedidos del área médica. Entonces, son cosas que no se entienden. Pero en la perspectiva ya global, sí entendemos que el gobierno de Moreno, el gobierno de Correa, obedecen a las decisiones del Fondo Monetario y más bien hacen acciones que favorecen a la banca internacional. El gobierno de Moreno ha preferido pagar la deuda externa. En este año, solamente en este año, es alrededor de 719 millones que lo pagaron en el mes de marzo y 328 millones aproximadamente en el mes de abril. Son mil y pico, 1.090, algo así aproximadamente de millones que están cumpliendo con la banca internacional, con los tenedores de la deuda externa. Y en agosto, como lo decía Iván, en agosto van a tener que pagar 808 millones más de la deuda externa. Son cosas graves. Para eso están aplicando las leyes. Hablaba Iván sobre la ley humanitaria, que le conocen entre comillas como humanitaria, la ley de ordenanza de los de actividades públicas, financieras. Entonces, esas dos leyes que han sido terribles para el estamento de trabajadores en general. El gobierno prefiere pagar la deuda, el gobierno prefiere perdonar a la banca los intereses y las multas que deben por impuestos. Ahí tienen alrededor de 1.360 millones que no han cobrado. Entonces, ese es el tipo de gobierno que tenemos. Perdonan los impuestos que hasta ahora siguen debiendo cerca de 500 empresas en el país y el gobierno no hace nada para cobrar. O sea, el gobierno tiene alternativas económicas para enfrentar la situación, pero no tiene la voluntad política de hacerse al lado del pueblo, sino más bien está al lado de los banqueros, al lado de las grandes empresas, al lado de los grandes industriales. Y esto lo está demostrando. Todas estas consecuencias se han venido dando solamente en la parte del recorte presupuestario de las universidades. Ahora ustedes deben imaginarse qué es lo que va a provocar con estas dos leyes y con las medidas que han implementado últimamente también. Alternativas, claro que hay alternativas.
Nosotros como federación, como gremios universitarios, hemos venido dando alternativas. El gobierno debe declarar una moratoria de la deuda externa. Y ahí tendría un ahorro de 1.200 millones. Solamente en la moratoria de este año, solo de este año, 1.200 millones. Debería cobrar a los evasores de impuestos que les decía, les hablaba de 500 empresas. Ahí tendría 1.400 millones más. Otra alternativa. Hemos planteado también que aquellas empresas que han generado más de $1 millón durante este año, o mejor dicho, durante el año 2019, a esas se les cobre un 5% sobre esas ganancias. O a las familias que tienen un patrimonio que pasa del millón, 1,5 millones, se les cobre un impuesto del 2%. ¿Por qué tenemos que nosotros los trabajadores cargar la mayor parte de esta crisis que se ha dado por el COVID? También deberían hacerlo los banqueros, también deberían hacerlo las familias ricas del país. Ellos son los que tienen dinero y pueden afrontar de mejor manera esta crisis. Pero lamentablemente el gobierno tiene sus compromisos. Tiene sus compromisos con la banca privada. Ya hablaremos sobre las privatizaciones. Yo creo que allá va enfocándose todo este aparataje que el gobierno viene dando. Nosotros como Federación Nacional venimos trabajando, venimos haciendo opinión pública en general para que el pueblo entre en conciencia. Creemos que estas circunstancias que se vienen dando, que el gobierno ha venido tomando semana tras semana, afortunadamente está creando conciencia en el pueblo. El pueblo está tomando en cuenta que ya no puede soportar un peso más de impuestos, un peso más de eliminación de sus salarios. Y creo que la lucha va a generar con mayor altura mejores condiciones. No debemos dejar de luchar, estamos en ese andarivel. Está convocada una jornada nacional para el próximo día lunes, para este lunes 25. Las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, los gremios, el sector universitario al que represento, estamos involucrados en esa jornada. Estamos convencidos, Marcelo y compañeros, que si no hacemos esas acciones de lucha, el gobierno no va a retroceder. Bien lo hablábamos compañeros anteriormente. En octubre se hizo un levantamiento indígena popular. Pues lamentablemente el gobierno está llevando a esas condiciones. El pueblo va a salir a las calles sin importar el problema de la pandemia. Más va a valer la conciencia y la necesidad ya creada por los despidos, por el desempleo, por la baja de salarios. Quiero agradecerles a ustedes, Marcelo, con esto termino, a ti y Verónica, Iván, Fernando, que nos den este espacio y seguiremos igual en comunicación. La FENATUPE, junto a la FESE, a la FEWE, a la ISP, a los compañeros de la CONTUA, a la FEPUPE, que pertenecen los docentes también, seguiremos trabajando en este andarivel. El compromiso está dado y lo vendremos manteniendo. Solamente la lucha nos llevará a conseguir victorias, Marcelo. Muchas gracias, compañeros. Así es, querido Roberto. Como dicen los amigos de Panamá, sin lucha no hay victoria, que hemos concebido como un eslogan que ya es de toda la CONTUA. Tu informe ha sido impresionante, realmente impresionante la situación que se vive y los números que nos han dado. Le vamos a pedir ahora a mi querida amiga Verónica Montúfar que nos dé su aporte, ya basado sobre las privatizaciones. Verónica es una gran luchadora, una gran amiga, y ha sido el espíritu, sin lugar a dudas, de las denuncias que hemos hecho en la OIT en todos estos años, y que nos han permitido, sin duda, algunos triunfos importantes, aunque siempre los triunfos son triunfos pasajeros, porque la lucha continúa, la lucha siempre. Berito, adelante, por favor.
Muchísimas gracias, Marcelo, compañeras, compañeros, buenas tardes. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes aquí para poner en evidencia lo que ya los compañeros han planteado sobre lo que está sucediendo con los trabajadores y las trabajadoras del Ecuador y con el pueblo ecuatoriano en este momento. Yo quiero organizar mi intervención en 3 momentos. El primer momento, poder hacer una caracterización de la situación actual y cómo emerge en la situación actual la capacidad del Estado de poder actuar frente a todo y ante todo. En segundo lugar, poder hacer una línea de continuidad de la privatización ratificando la posición que han tenido aquí los compañeros de que las medidas, las leyes que se han aprobado últimamente no son coyunturales, son parte de un proceso que viene siendo gestado desde años atrás y que ahora encuentran un momento político para consolidarse. Y en tercer lugar, poder ya analizar en concreto lo que esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas implica para los temas de privatización y los temas de venta de los activos del Estado. Entonces, en primer lugar, quiero decirles que el momento actual de crisis sanitaria edifica un Estado totalitario que se erige en función de los intereses del capital privado y del capital nacional y transnacional de seguir teniendo los mismos niveles de acumulación. Es decir, el Estado totalitario se erige sobre la base de una posible crisis en los niveles de acumulación y es ahí donde actúa. Y en ese sentido, plantear que este Estado capitalista, totalitario, ha generado un sistema de gobierno en el Ecuador que desde el inicio de la pandemia y seguidamente ha decretado el estado de excepción. Es decir, aquí se ha gobernado bajo un estado de excepción que ha hecho y ha posibilitado un nivel supremo de poder de el bloque en el poder del gobierno de turno y por lo tanto la configuración de esta figura totalitaria. Y en ese sentido, entonces, podemos ver que vivimos en el momento actual un momento de hegemonía de el sector financiero, el sector empresarial y de los grupos económicos capitalistas de orden nacional y de orden internacional. Creo que es muy importante mirar cómo en la sociedad se juega esta correlación de fuerzas y esta correlación de fuerzas se va marcando en función de los niveles de actuación, la capacidad de actuación que tenemos las clases frente a el régimen y el Estado. Digamos que esta hegemonía del sector empresarial trasluce, en cambio, que el movimiento social, el movimiento sindical, el movimiento popular, está en este momento en un estado de fuerte división y de alguna manera neutralización justamente por esta supremacía del Estado y de la hegemonía de la clase dominante. Eso podemos ver y yo creo que esa es la caracterización del momento actual. En términos de la línea de la privatización en nuestro país, la privatización no es un hecho nuevo, la privatización comienza a tomar fuerza en la década de los 80, de los 90, a inicios del 2000, con los gobiernos que se denominaron los gobiernos de la noche neoliberal y que encontraron un movimiento sindical público. Yo creo que también un movimiento social, pero fundamentalmente quiero referirme a que encontraron un movimiento sindical público que pudo contrarrestar esos intereses del capital privado de la privatización frente a ese momento. Fueron
los sindicatos del sector público en ese tiempo, erigidos con mucha fuerza, quienes de alguna manera lideraron la lucha en contra de la privatización en ese momento en el país. Esto tuvo un revés a partir del año 2007, cuando, como los compañeros han mencionado, entra en poder del Estado, en poder del gobierno, un grupo que aducía ser de carácter progresista y que, bajo la usurpación del discurso de la izquierda, lo que hizo fue justamente lo que ya han mencionado los compañeros, erigir a un grupo económico que actuó a sus espaldas o con sus manos y fraccionar, dividir, cooptar, decapitar al movimiento social, popular y particularmente al movimiento sindical público. Si algo pudimos mirar en la época de la década pasada fue que se quiso aniquilar al sindicalismo público. ¿Y por qué se quiso aniquilar al sindicalismo público? Porque fue el sindicalismo público quien fue el mayor gestor, actor de la lucha contra la privatización en la década de los 80, 90 e inicios del 2000. ¿Cómo aparece la figura de la privatización en este momento? La figura de la privatización en este momento aparece como el fortalecimiento del Estado, pero el Estado se convirtió en el principal socio del capital privado, así como lo ha manifestado Fernando y también Roberto en su intervención. Quiero decirles entonces que desde el 2007 hasta el 2014, esta fue la figura predominante de la privatización, pero ya en el 2015, cuando Rafael Correa era presidente de la República, se decide en la Asamblea Nacional, se aprueba en la Asamblea Nacional la famosa ley de alianzas público-privadas y el Ecuador inicia el proceso de acuerdo y firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. Por lo tanto, fue a partir del 2015 cuando ya ese Estado fuerte, ese Estado socio del capital privado ya no podía ser de parapeto para servir a los negocios privados, que comienza a actuar ya diferentes niveles de planteamiento en términos de una apertura ya evidente al sector privado y al manejo privado del Estado. Entonces, en ese sentido, el 2015 se marca así. A partir del 2017 y ya la asunción de Lenín Moreno en la presidencia, comienza un proceso más evidente, más fuerte en términos incluso del discurso, en función de lo que se denominó en primer lugar la concesión de servicios públicos, de empresas públicas. Luego la matizaron y la maquillaron con un concepto nuevo que se llamaba monetarización, pero que finalmente tenía y tiene tras de sí el tema de la venta, la privatización de los servicios públicos. Y ahora, con estas nuevas disposiciones y la ley, se habla ya directamente de la venta de activos. Entonces, quiero comenzar a plantear qué es lo que tiene esta ley orgánica de ordenamiento de las finanzas públicas. En primer lugar, decirles que esta ley fue enviada con carácter de urgente bajo el estado de emergencia para que en 30 días la Asamblea Nacional pueda pronunciarse. Imagínense, en tiempo récord, en 30 días. Esta ley es una ley que toma ya aspectos de la ley que en octubre del año pasado fue vetada por la Asamblea y que era parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y esta ley ya fue aprobada por la Asamblea el fin de semana pasado
y ahora se encuentra en el último proceso, que es el veto presidencial para que esa ley sea ya puesta en el registro oficial y sea ley de la República. Pero concomitantemente a eso, todavía el gobierno nacional, el presidente de la República no se ha pronunciado sobre el veto de la ley, y el 19 de mayo, como lo manifestó el compañero Iván, lanza un conjunto de nuevas medidas emergentes económicas que plantean 3 puntos que son devastadores para el tema de la privatización. En primer lugar, la liberalización del precio de la gasolina, que fue uno de los puntos fundamentales de la lucha popular en el mes de octubre, y ponerlos en el nivel de el precio libre del mercado, y plantear que se va a subsidiar a los sectores más vulnerables una vez que la gasolina suba en el nivel internacional. En segundo lugar, el tema de la fusión o cierre de varias empresas públicas, y se le escapa una frase que abre todo el espectro de decir están privatizando, y es justamente la empresa de transportes aéreos del Ecuador, que se llama TAME, en donde dice textualmente que esta empresa va a cerrar la operación de las líneas en donde haya la posibilidad de que eso asuma otras empresas en el carácter internacional, y que TAME única y exclusivamente operará en los lugares que en el Ecuador no hay la posibilidad de que esas empresas internacionales o esas otras empresas puedan activar el servicio de aerolíneas. ¿Qué significa eso? Significa que han quebrado a TAME para dar a las aerolíneas privadas el acceso, el libre acceso, ¿sí? A actuar en esas rutas. Entonces, plantearles que particularmente estas medidas y la ley de ordenamiento de las finanzas públicas dan una clara expresión de la concepción capitalista del Estado ecuatoriano, que plantea la venta de los activos de las instituciones públicas en el mercado de la bolsa. Si algo se puede entender de ahí, es que los bienes públicos de las y los ecuatorianos van a ser vendidos a la oferta internacional en subasta pública, ¿sí? Y que de alguna manera sabemos que de ese planteamiento implica que no es que se va a ir los sectores de la economía que no tienen rendimiento económico, sino justamente aquellas empresas públicas de mayor rendimiento y de mayor generación de recursos para sí y de mayor generación de recursos para el presupuesto público. La empresa petrolera del Ecuador, ¿sí?, financia una buena parte del presupuesto general del Estado. Y esta ley, la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, está planteando que supuestamente para poder paliar el precio internacional de las materias primas, específicamente petrolera y minera, van a comprar seguros. O sea, el Estado ecuatoriano va a comprar seguros para garantizar de alguna manera que el precio internacional no le afecte. Es decir, va a gastar más en seguros, que seguramente van a ser brokers de seguros, intermediarios de seguros privados transnacionales, para garantizar que el precio internacional de las materias primas, la bajada del precio internacional de las materias primas, no le afecte. Y asimismo plantean que las empresas públicas van a actuar de esa manera y van a poder vender sus activos en este mercado de bolsa. Otra cosa que es impresionante en esta ley
es que esta ley Esa es la erige. palabra, Vero, impresionante. Estamos impresionados. Es impresionante porque además de eso, como les digo, aprovechan el momento para hacer pensar que esta ley es una ley urgente para salvarnos de la crisis de la pandemia, pero lo que es una ley urgente dictaminada por el Fondo Monetario Internacional y por los grupos económicos de poder, que como les digo, están en absoluta hegemonía en este momento. ¿Sí? Entonces, ya me hiciste, ya me hiciste despistar por dónde iba. Ya. Lo que quería plantearles es que además de esta ley, en un inicio plantea que va a haber un Consejo Nacional de las Finanzas Públicas que tiene como actor fundamental al Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas en la propuesta inicial era quien tenía voto dirimente. Ahora, en la final, le ponen al delegado del presidente de la República como voto dirimente. Pero ¿quiénes están ahí en este consejo? Están delegados del Ministerio del Presidente, del Ministerio de Finanzas, de los gobiernos autónomos descentralizados, de las empresas públicas, un delegado de las empresas públicas, un delegado de la Seguridad Social. Y la Seguridad Social se compone de 3 ramas: la rama del Seguro Social General, del Seguro de la Policía Nacional y del Seguro de las Fuerzas Armadas. Un delegado de ellos, uno, que seguramente no será el delegado de los afiliados, ¿sí? Entonces, ¿quién va a actuar en ese comité? Va a actuar el delegado del gobierno, ¿sí? ¿Y qué es lo que se plantea? Que ese comité va a ser quien decida sobre los temas de las finanzas públicas. Y finalmente decirles que, por supuesto que, como lo hemos planteado aquí, el tema se tiene que medir en función de la correlación de fuerzas y cómo los trabajadores, las trabajadoras, las organizaciones, nosotros como en representación de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos en el Ecuador, vamos generando una fuerza capaz de responder. Y creo que en ese sentido ha sido fundamental el llamamiento que la ISP en el Ecuador ha realizado frente a un elemento y que nos generó como una consigna que es fundamental: unidad de clase. En este momento de hegemonía del grupo empresarial y del capital en nuestro país, necesitamos unidad de clase. Porque sin esa unidad de clase no vamos a poder revertir una gota de ese poder. Y esa unidad de clase es lo que estamos intentando construir, gestionar. Y esa unidad de clase, por supuesto que en el término se tiene que construir y consolidar en el plano político, pero tiene que materializarse en la movilización y materializarse en la propuesta política, económica, social que debemos llevar en este momento. Entonces, creo que es muy importante porque necesitamos unidad frente a un momento de división, cooptación y decapitamiento del movimiento sindical y popular. Solamente eso nos va a poder poner en un momento diferente. Y por eso me saludo mucho el trabajo y la posibilidad que hemos tenido en este último tiempo de diálogo con la FENATUPE, de diálogo con otros sectores que expresan el movimiento sindical en el Ecuador. Me quedo ahí. Muchas gracias, Vero. La verdad que siempre brillante tus presentaciones. Y me vino a la memoria un recuerdo, que es esa frase creativa del gobierno ecuatoriano de la renuncia obligatoria. No sé si te acordás en las leyes de servicios públicos que figuraba un eufemismo raro, la mezcla de una renuncia que sería la voluntad propia del trabajador con el obligatoria, que era la voluntad del Estado empleador. Ya charlaremos en otro momento. Tenemos presente desde Guayaquil al compañero Luis Mendieta, le pedimos también, le damos la palabra para que nos remita un mensaje. Hola Luis, bienvenido.
Yo te habilito la palabra, Luis, no toques nada. Hola, ahí estás. Buenas tardes, Adelante. compañeros. Gracias por esta oportunidad. Bien, el mensaje pues nuestro de parte de FEDASOP Ecuador es pues que estamos en esta encrucijada, como es conocimiento público de todos en Ecuador, estas medidas antipopulares de este gobierno, la Asamblea Nacional, 74 asambleístas, pues que han hecho rajatabla de los derechos de los trabajadores y de todos los ciudadanos ecuatorianos. Por lo cual, pues necesitamos, compañeros todos, organizaciones tanto nacionales como internacionales, unirnos en una causa común para detener ese gobierno, detenerlo a toda costa, porque no hay otra manera que los trabajadores alzados en las calles, con nuestra presencia, para hacerla dar paso atrás. No hay otro camino. Nosotros en Ecuador hemos resuelto, pues, las organizaciones clasistas, es las calles. Porque la única manera que entiende este gobierno es en las calles, como siempre se lo ha hecho. Es mi mensaje que les puedo dar, compañeros, porque no tenemos otra herramienta que los trabajadores unidos, lo que yo siempre he dicho, pues los trabajadores unidos del mundo, del Ecuador y del mundo, es un poder y es la única arma que nos queda en la calle y saber utilizar. Es lo único que yo le digo a mis compañeros acá en mi sindicato, en FEDASOPE, que estamos trabajando a partir del día lunes a las calles, a levantar nuestra voz de protesta para que este gobierno dé marcha atrás, porque realmente, como estamos ahorita en una epidemia del coronavirus, todos nos cuidamos de eso, pero acá en Ecuador estamos, los compañeros compartiendo el criterio que ya no nos va a matar el coronavirus, sino que nos va a matar este gobierno ecuatoriano de hambre, porque está reduciendo los sueldos, aplicando una serie de medidas que no tienen sentido por ningún lado. Es mi pequeño mensaje, compañeros, porque me conecté recién, estábamos en otra conferencia con FEDASOP. Gracias, compañeros todos. Muchas gracias, Luis, muy amable, y ya tenemos la visión de todos. Le voy a pedir, ahí está Damián Espino Castillo, vicepresidente de la Contúa, y está Pepe también, que ahí levantando la mano. Damián, un mensaje, después le paso a Pepe. No sé. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo cordial, Marcelo. Mis felicitaciones por todo este esfuerzo que lleva adelante la Confederación de Trabajadores Universitarios de las Américas. Aquí recordaba que desde el año 2006 venimos en este peregrinaje. Un abrazo solidario, un abrazo de verdad a los compañeros del Ecuador. Historias diferentes, pero una misma tragedia, la que vivimos los pueblos latinoamericanos. Aquí en Panamá también tenemos un recorte al presupuesto de la universidad y estamos nosotros evaluando las acciones a seguir en los próximos días. Cuando inició este gobierno hubo una intentona, gracias a la unidad de los estamentos universitarios logramos derrotar esa intención, pero ahora aprovechándose de la pandemia, de la crisis que vive la humanidad, en todos nuestros pueblos pareciera ser que quieren aplicar una misma receta en contra de los pueblos y de las instituciones públicas. El mismo tema casualmente del Ecuador con la corrupción en la compra de los respiradores, también lo tenemos nosotros aquí en nuestro país. Es triste cómo los políticos aprovechan estas oportunidades para burlarse del pueblo y aprovecharse de la miseria que viven en las circunstancias que vivimos en estos momentos. Quería también comentarles que se ciernen grandes peligros sobre los trabajadores del mundo y que definitivamente coincido con todos los planteamientos que se han hecho en esta tarde de que debemos mantenernos unidos, activos y combatientes. Quiero comentarles brevemente que aquí en nuestra universidad, la Universidad de Panamá, la más grande del sector público, nosotros estamos llevando adelante las clases de manera virtual. Estamos en una cuarentena y ya empieza la desescalada
en los próximos días. Como organización sindical estamos evaluando esta situación. Sabemos que es inevitable, pareciera ser en el mundo entero, de que tiene que abrirse la economía porque lo que no puede ser es que el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces vamos a tener que aprender a convivir con el virus porque la esperanza en una vacuna la tenemos todos, pero yo no quiero ser pesimista, pero recordemos que todavía estamos esperando la vacuna del SIDA después de más de 30 años. Entonces, el futuro se torna un tanto incierto, pero va a depender de la unidad de los trabajadores del mundo, de este continente latinoamericano, la labor que viene desarrollando Contúa con todas estas videoconferencias donde estamos aprendiendo y nos estamos preparando nosotros para enfrentar los retos, es muy importante. Así que un saludo, un abrazo fraterno y solidario a todos los compañeros y compañeras que en estos momentos están participando de esta conferencia. Muchas gracias, querido amigo. Abrazo grande. Te veo con saco de abrigado. Debe hacer mucho frío en Panamá como en Buenos Aires, me imagino. 33 grados. Claro. Pasamos a Ciudad de México. Está Pepe ahí levantando la mano. Adelante, querido amigo. Muy bien. Buenas tardes, compañeras, compañeros. La Contúa se mantiene movilizada, se mantiene en lucha, se mantiene combativa y al frente de las mejores causas de los trabajadores. Hoy, por estos medios, por los medios virtuales, pero no hemos dejado de estar realizando un conjunto de actividades y de acciones de solidaridad con las diferentes expresiones del movimiento sindical en los diversos países. Hemos hecho desde reuniones donde hablamos del ámbito más global, más general, hasta reuniones para manifestar, demostrar y acompañar las luchas de ustedes y de... La hicimos la semana pasada, hace unos días, sobre Colombia, hoy estamos con Ecuador, pero esto habla de una convicción y un compromiso social y militante de lucha social. Y la Contúa y la ISP se mantienen con iniciativa política en todos los ámbitos de lucha social. Y hoy los medios sociales, vía internet, vía videoconferencias, tenemos que apropiarnos de ellos y democratizarlos. Ha sido extraordinaria las intervenciones de nuestros compañeros ponentes. Yo realmente estoy sorprendido y me encanta, me agrada y me siento satisfecho porque, por ejemplo, Fernando inicia su intervención para analizar el proceso histórico desde una perspectiva de clase, que es la que identifica a la Contúa, y busca desentrañar las causas de la problemática actual de manera muy clara, muy nítida. También nos habla Fernando del proceso de atomización del movimiento sindical en el Ecuador. Hoy hay más de 13 centrales sindicales y hay una atomización que tenemos nosotros que dar cuenta de este proceso. Hemos sido víctimas y el ataque del Estado y de las fuerzas de derecha buscan exactamente eso, pulverizar al movimiento sindical. Ecuador nos da una gran muestra de esta asignatura pendiente que tenemos de los procesos unitarios. Iván entra de lleno a lo que debemos hacer, una convocatoria a la unidad, a la lucha social en todos los frentes y ámbitos sociales, tanto nacionales como internacionales. Y hace una denuncia y tenemos nosotros que hacer muestras y manifestaciones públicas de la persecución política contra los dirigentes sindicales. Y nos habla de recuperar la historia para luchar en el presente y poder construir opciones de futuro para todas y todos. Esta es nuestra tarea y esto pretende, estas videoconferencias, ayudar en ese sentido. Roberto nos describe de una manera más importante y nos desmenuza el ataque contra el sistema educativo.
contra la universidad pública, contra los politécnicos, contra la educación básica y contra la ciencia y la tecnología. Nos describe muy bien este artero ataque a la educación y nos dice que responde este ataque a los intereses de clase y al Fondo Monetario Internacional. Pero lo más importante también destacar que nos habla de alternativas. Moratoria de la deuda, reforma fiscal, lucha en contra de la evasión y la ilusión fiscal, la necesidad de una reforma fiscal progresiva, de carácter progresivo y con carácter redistributivo, y nos habla de la necesidad de una jornada nacional de lucha que habrá de tener una etapa más este próximo lunes 25. Pero Verónica nos sitúa en la lucha ideológico-política del momento actual, que es la disputa por la salida a la actual crisis. Ese es el tema de fondo que creo que nosotros tenemos que profundizar. La disputa por una salida. Y nos hablan en nuestros gobiernos, en varias partes de América Latina, de un retorno a una nueva normalidad. No. Nosotros no queremos un retorno a una nueva normalidad. Nosotros lo que tenemos que es impulsar una lucha ideológica, política, una lucha acompañada de la movilización social para impulsar una transición, porque lo que ha puesto de manifiesto esta crisis ha sido el lugar que debe ocupar lo público, los servicios públicos, los bienes públicos en la sociedad. Y esto tiene que pasar por redefinir un nuevo papel del Estado y una nueva relación del Estado con los mercados, la sociedad. Y el papel de las universidades es crucial en este momento. Y por eso es la lucha que tenemos que levantar con más fuerza, los venimos haciendo, es reivindicar el derecho a la educación pública, laica, gratuita, obligatoria, de calidad y con pertinencia social, compañeras y compañeros. Esta pertinencia social se habla de la necesidad de que realicemos propuestas viables desde el punto de vista técnico, también desde el punto de vista político, para poder impulsar una salida diferente a la actual crisis. Y yo aquí quiero que recuperemos también, no se han comentado en la reunión, pero nosotros veníamos buscando alinear la lucha de la CONTUA, de la ISP, junto con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODS. Pero ahora tenemos que reflexionar en torno a los ODS, porque los ODS lo que han venido haciendo es que hasta hoy han sido un referente ético y no se ha podido mostrar en la realidad. Y se ha dejado en manos también de la visión, con una visión altruista por parte del capital privado, y descansa mucho en la asociación público-privada, etcétera, etcétera, la consecución de los ODS. Tenemos que reconvertir a los ODS, porque la crisis cada vez nos va más a alejar de ellos. Entonces, reconvertir la lucha social, porque la salida a la crisis no solamente es nacional, es internacional. Y al ser una lucha, una solución mundial la que tenemos que impulsar, la ISP, la CONTUA juegan un papel determinante para impulsar una nueva gobernabilidad y reconvertir, reestructurar, democratizar a la ONU, la UNESCO, a estos organismos internacionales para que jueguen un nuevo papel en donde el Estado no imponga, como en el caso que nos decía Verónica, una salida totalitaria a la crisis a través de un estado de excepción. No, nuestra disputa, y ese es el terreno que yo quisiera remarcar, nuestra disputa entra en impulsar una salida a través de un nuevo pacto social que ponga en el centro un nuevo concepto de desarrollo centrado en las personas, centrado en la naturaleza y que atienda las necesidades sociales. Y en ese sentido la CONTUA es la que viene haciendo un gran esfuerzo, y ustedes lo que nos han ayudado hoy es a tener mejores y mayores argumentos para construir salidas
a esta crisis. Esto quería comentarles antes de que iniciaran las preguntas, las participaciones de los demás compañeros, que nos permitan enriquecer este intercambio de opiniones. Gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Nos tomamos un avión de cabotaje, nos vamos hacia el oeste mexicano, hacia Guadalajara. Está otro de nuestros vicepresidentes por ahí. Jesús, ¿estás? Jesús. Jesús Becerra, sí, ¿qué tal? secretario ¿Qué tal? general Buenas tardes, del Marcelo. Sindicato Único de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, Marcelo. Buenas Te tardes. escuchamos muy bajo, Jesús. A ver si ya listo. Ahora perfecto, adelante. Gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Pepe y a los compañeros de El Salvador, toda nuestra, de Ecuador, perdón, toda nuestra solidaridad. Lamentamos mucho lo que está pasando en ese país, en muchos de Latinoamérica, pero particularmente con ellos. Los he escuchado con atención, lo que pude escuchar, pero también con cierta preocupación, porque pues debemos de reconocer que algunos adjetivos que han utilizado para el gobierno, pues no son necesariamente privativos de gobiernos que se dicen neoliberales. Yo escucho los términos corrupción, totalitarismo y pues no tiene la patentada de esos gobiernos llamados neoliberales. Yo conozco algunos gobiernos que se dicen antineoliberales y prácticamente corremos el riesgo de las mismas prácticas. Hasta algunas acciones me traen a la memoria lo que está pasando en México, la compra fraudulenta de respiradores para atender el COVID. Digo, acá fue un fraude descarado de parte de un funcionario de gobierno, tristemente famoso en nuestro país, Manuel Bartlett, su hijo. Seguramente ustedes han escuchado hablar de él y del fraude que intentaron hacer, que afortunadamente se descubrió oportunamente. Entonces no son acciones privativas. Yo creo que como universitarios estamos obligados a pensar en un modelo de gobierno, digo, ni siquiera nuevo, cuidar nuestro modelo republicano, que se ejerza como debe de ser en cada uno de nuestros países, equilibrio de poderes, equilibrio de intereses. Estoy de acuerdo en los impuestos progresivos, muy, muy de acuerdo, que creo que son justos y necesarios y que eso ayudaría mucho en una renta vital mínima para cada ciudadano y que probablemente pueda salir de ahí. Pero cuidado en no engancharnos en algunos discursos que parecen en un momento dado antineoliberales, pero que una vez que si llegan a tener todo el poder en la presidencia, en las cámaras, se vuelven igualmente totalitarios y corruptos. Entonces, yo creo que como universitarios estamos obligados a pensar más allá de eso, tener mucho cuidado que por quitar a uno no lleguen otros peores. Habrá que buscar cuál es el modelo de gobierno que podemos tener como referencia. Yo en estos momentos no lo veo en Latinoamérica, pero estamos obligados a buscarlo. Sí, donde no haya corrupción, donde se les reduzca la pobreza, donde sea posible la solidaridad de los trabajadores y la sociedad civil, su participación deliberativa en las decisiones de gobierno, pero sinceramente no lo veo en Latinoamérica. Entonces, no somos un sindicato de trabajadores dedicados necesariamente a la maquila, con todo respeto para ellos. Somos sindicatos donde se trabaja con el pensamiento y con la razón. Por lo tanto, creo que nuestra obligación va más allá a veces de la solidaridad y de la movilización. Tendríamos que aportar con ideas y con precaución, como lo vienen haciendo a través de la Contúa. Felicidades por este ejercicio. Que no sea el COVID o las pandemias la que paren este movimiento de los trabajadores universitarios, pero que estamos obligados a repensar un modelo en el que quepamos todos. Es mi opinión, mi solidaridad nuevamente con los compañeros de Ecuador y estamos hablando. Muchísimas gracias, Jesús. Te mando un abrazo grande. No sé si hay en la sala alguien más que quiera referirse. Juan Diego, no sé si está por ahí para saludarnos, para hacer una presentación. Si no, ahí se está conectado. A ver, ahí está Juan Diego. No, gracias Marcelo, solo Espera para... que te presento, Juan Diego, perdón, que estuvimos hablando antes. Juan Diego es el secretario regional de la Internacional de Servicios Públicos para los Países Andinos.
Adelante. No, solo para saludar a todos los compañeros y compañeras de la Contúa y expresar, como ya lo había expresado antes de iniciar el conversatorio, la solidaridad a los compañeros y compañeras del Ecuador por la situación que están enfrentando. Son varios los países que están enfrentando situaciones muy adversas, pero creo que vamos a tener que concentrar esfuerzos en aquellos países en donde las políticas y decisiones de los gobiernos tienden a dar un reversazo en términos de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y particularmente de los trabajadores del Estado y de los servicios públicos, que es el centro de atención de la Internacional de Servicios Públicos, y en específico a los trabajadores de las universidades, que es el centro de atención de la Contúa. En ese sentido, simplemente quisiera señalar que ya la democracia en varios países de la región estaba sitiada y en grave riesgo antes de la pandemia. Y ahora, en medio de la pandemia, lo que se ha agudizado es precisamente esa situación crítica que se está viviendo la democracia. Estoy hablando de la democracia liberal, no estoy hablando de otra democracia distinta que la democracia que hemos tratado de vivir a lo largo de ya más de un siglo, que es una democracia liberal, que se venía de alguna manera agudizando la contradicción frente a esa democracia liberal con movilizaciones sociales, con diferentes movimientos de acción en Chile, en Ecuador, en Colombia y en otros países, lo que hacía evidenciar que el pueblo estaba tomando en buena medida su participación como un actor fundamental de la democracia, como aquel actor de la democracia participativa, de la democracia radical, y en medio de la pandemia se desactivaron en buena medida todas esas acciones que se venían desarrollando. Hay que retomar esa acción que se venía construyendo de democracia participativa y radical de nuestros pueblos, porque no podemos permitir que se siga concentrando el poder en los ejecutivos, porque eso es lo que está pasando. Las medidas las están tomando básicamente el poder ejecutivo, sin contar a veces ni siquiera con el poder legislativo y menos con las organizaciones de la sociedad. Por esa razón, yo creo que el Ecuador, por las políticas que está implementando el gobierno, por la profundidad que tiene en términos de los efectos sobre los trabajadores y trabajadoras, y particularmente de los del sector público, amerita nuestra mayor atención, y creo que es necesario que Contúa, ISP, CSA y otras organizaciones internacionales desarrollemos acciones concretas y específicas hacia el gobierno del Ecuador, presionando para que no continúe con estas acciones políticas y económicas que van en contra de los trabajadores. Muchas gracias, Juan. Y ahora vamos a hacer una vuelta de final en el orden mismo que utilizamos al principio con los oradores, entre 3 y 5 minutos. Así que para redondear la idea, para reflexionar sobre lo que escucharon, en fin, para el mensaje que quieran dejarnos. Empezamos por Fernando. Sí, gracias compañeras, compañeros. Un saludo fraterno a quienes han intervenido, Juan Diego, Pepe, Jesús, el compañero Damián, todos por sus muestras de solidaridad con nuestro país y sobre todo con la situación que estamos viviendo. Me parece importante lo que ha dicho Jesús, es decir, que hay valores que no son exclusivos de un grupo. Me parece que, por ejemplo, el tema de la corrupción ha sido transversal a lo largo de la historia de nuestro país, más allá del actor que esté en el poder. Me parece que es importante también mencionar que los trabajadores debemos acostumbrarnos a evitar las mediaciones políticas, es decir, construir nuestros propios liderazgos, construir nuestras propias alternativas y propuestas y evitar endosar nuestra fuerza y nuestra capacidad de lucha hacia actores que no han estado vinculados con el sector sindical, con el sector laboral. Generalmente en este último tiempo hemos tenido voceros que han optado por la lucha política y han llegado al poder
a nombre nuestro, a nombre de los trabajadores, a nombre de los sectores populares, a nombre de los movimientos indígenas, de los movimientos campesinos, y hemos tenido el resultado que hoy estamos teniendo. Me parece que es hora que hoy los movimientos sindicales, los trabajadores, construyamos nuestros propios líderes, nuestras propias lideresas, para que ellos comiencen a hacer y a construir un nuevo proyecto de país, un nuevo proyecto de región. Me parece que es indispensable pensar en que nosotros somos capaces y que no tenemos por qué endosar nuestra participación política a otros actores. Simplemente agradecerte, Marcelo, por esta iniciativa, todo el comité de la Contúa ha sido una experiencia bastante interesante y sobre todo permitirnos a nosotros como Ecuador dar a conocer lo que está pasando en este momento. ¿Sí? A nosotros nos duele profundamente lo que está pasando con nuestro país. ¿Sí? El país ha dado muestras claras, nuestra sociedad ha dado profundas muestras de la solidaridad que tiene. ¿Sí? En el año 2016 recordaba que en el contexto del terremoto se vaciaron los centros comerciales. Todas las perchas de los centros comerciales eran vacías, y no era por una situación de miedo, era porque la gente se lanzó a las calles a comprar para enviar a las provincias afectadas del terremoto. Ese es nuestro pueblo, ese es nuestro país solidario. ¿Sí? Y a nombre de la solidaridad, hoy nos están tratando de pasar un proyecto político que va a precarizar las condiciones de los trabajadores y va a lanzar al desempleo a miles de trabajadores. Ahora tenemos aproximadamente 5 millones de personas en el desempleo o en el subempleo. ¿A dónde vamos a llegar con un país con estas cifras? Entonces me parece indispensable que hoy los trabajadores asumamos la posibilidad de construir nuestros propios liderazgos. Eso es, muchas gracias, Marcelo, te ratifico el agradecimiento y a toda la gente de la cultura. Muchas gracias, Fernando. Le vamos a pasar a Iván, sin antes dejar de destacar que está también presente durante toda esta sesión. Estuvo Daniel Olivera, que es de nuestro otro gremio fundador de la Contúa, FUR de Uruguay, vecino acá del otro lado del río, que le mandamos un abrazo y un agradecimiento también. Iván, tus palabras. Bien, una vez más agradecerles a todos y todas los presentes. Un abrazo fraterno a los representantes de todas las organizaciones. Señalar una vez más que nosotros como Internacional de Servicios Públicos enviamos hace poco una carta instando a la unidad de todos los sectores, a todas las organizaciones sindicales y gremiales del sector público, a todas las centrales sindicales y organizaciones de trabajadores del campo y de la ciudad, a todas las organizaciones de los sectores populares, indígenas, campesinos, mujeres y otros sectores sociales. Pensamos que tenemos un problema en común y para eso tenemos que buscar acciones unitarias. Si no logramos la unidad, vamos a ser derrotados como toda la vida lo hemos sido. Hoy por hoy, es claro que quedó demostrado que las organizaciones sociales han sido débiles. Aprendimos la lección en esta pandemia, pero también tenemos la gran oportunidad de fortalecernos frente a un gobierno donde que la corrupción es el pan de cada día, donde que nosotros nos enteramos en la mañana con un nuevo acto de corrupción, donde que nosotros nos acostamos con la noticia de un nuevo acto de corrupción. Debemos nosotros primero combatir la corrupción, tratar de que nuestros dirigentes no sean cooptados. No tenemos una línea política que defender. Tenemos problemas en común y es vulneración de derechos de trabajadores. Cuando las organizaciones sintonicen también las necesidades de la población, del campo y de la ciudad, de los formales, de los informales, de todos, vamos a conseguir la unidad. Cuando busquemos en verdad
los problemas que nos unen, podemos combatirlos. Una vez más, hacemos un llamado a la unidad de clase de todas las organizaciones del país y estamos asumiendo el reto de tender puentes con todas las organizaciones. El pasado de estas organizaciones no nos interesa, el presente. En el presente tenemos problemas muy graves y que tenemos que resolverlos juntos. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos han brindado. A nombre de la Internacional de Servicios Públicos de Ecuador, un abrazo fraterno para todos. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Iván. Roberto, te escuchamos. Gracias, el micrófono era Marcelo. Gracias, compañeros. Les decía que nosotros estamos enfrentando un verdadero paquetazo económico, un verdadero paquetazo neoliberal. Ante esta situación, lo único que nos queda como alternativa es la lucha. Y para hacer una lucha yo creo que hay que conformar la unidad que hemos venido hablando aquí en varios compañeros lo han mencionado. Tratar de hacer un frente de oposición conjunto, donde estén las bases sociales, donde estén los sindicatos, donde estén los movimientos sociales, donde estemos las agremiaciones de profesionales, las agremiaciones universitarias en general. Tratar de hacer un frente común, porque eso es lo único que nos va a servir. Si no levantamos la cabeza en unidad, ya lo dijo Iván hace un momento, la debilidad que tenemos las organizaciones sociales provocadas por Correa justamente, no nos va a permitir enfrentar todo esto. Nosotros, al menos en los grupos que mantenemos en redes sociales, vemos con preocupación todo este paquetazo que viene dándose, porque no solo es el hecho de que este gobierno esté tomando esas medidas para enfrentar la crisis y acomodarse. No. Más bien lo que nosotros planteamos y venimos un poco socializando a los compañeros es el hecho de que están creando las condiciones para que el próximo gobierno que están promocionando de alguna manera que sea un gobierno de derecha, tome las medidas de privatización en general en el país. Y le escuchamos hace un momento a Verónica y es muy preocupante que ya desde este momento empiezan a privatizar TAME. Pero el interés, la intención desde hace muchos años aquí en el Ecuador ha sido esa. Privatizar todos los servicios que tiene. Privatizar todo lo que el Estado está manejando. Entonces la intención es plantear que son ineficientes, claro, ineficientes sin presupuesto, ineficientes sin recursos. Y plantear de que sean privatizados. Entonces, la agenda que debemos construir entre todos nosotros, los que estamos presentes, los que están ausentes también, deberían ser invitados para conformar un frente común de defensa. Yo recuerdo hace algunos años, me parece que es una década aproximadamente, salíamos a las calles para evitar la privatización del seguro social. Igual conformamos un frente común de defensa del seguro social y logramos defenderlo. Las AFPs que querían implementar aquí en el Ecuador ya no pudieron hacerlo porque había una arremetida que la gente de izquierda, los sindicatos, los gremios, salimos a las calles para enfrentar esa posibilidad. Entonces yo creo que la salida de alguna manera urgente debe ser esa. Mi llamado, mi compromiso igual como dirigente de la Federación Nacional de Universitarios, entrar en unidad con todos los gremios, que es lo que más necesitamos. Muchas gracias a ustedes, compañeros, la atención que han tenido esta tarde. Muchas gracias, Roberto. Luis, antes de pasarla a Verónica, ¿querés sumar algún elemento más? Luis Mendieta. Apretá para que se escuche tu voz. Listo, gracias Marcelo. Bien, compañero, como decía nuestro compañero Roberto Rodríguez, esa vez tuvimos que hacer un frente común para defender al Seguro Social.
Listo. Ahora considero yo que hay que hacer un frente común. Es para salvar al Ecuador, es para salvar al país, porque el país se lo han llevado ya todos estos políticos. Yo considero que por ahí tenemos que ir, compañeros, hacer un frente común. Y gracias primeramente, Marcelo, no aprovechando la oportunidad, y a todos ustedes, compañeros, por esta organización que se llama CONTUA, que nos permite a los dirigentes de todos los países de América Latina y el Caribe podernos contar los problemas que pasan en cada país, que tienen una similitud, en distinto orden, pero van por lo mismo. Es la misma iniciativa. Por ejemplo, acá en Ecuador, los sindicatos de los ricos, que yo le llamo que son las cámaras de comercio, las cámaras de industria, ellos le plantean al gobierno la receta que ellos quieren, cómo manejarse, y así se hace. Pero sin embargo el gobierno no escucha a las organizaciones sociales, sindicales, no escucha. Acá, por ejemplo, da pena, ¿no? Que en Ecuador llamábamos, el gobierno mismo decía a los héroes, a los médicos, a los enfermeros, enfermeras y auxiliares, trabajando noche y día, ¿no? En esta pandemia. Y ahora lo despiden. Imagínense. Ahora he visto que a los héroes se los despiden, a los héroes se los premia, se les mantiene su trabajo. Qué dolor, qué pena, ¿no? Sinceramente, acá en Ecuador no hay fuentes de empleo. Y qué triste es uno, por ejemplo, acá de cada familia podrá haber un trabajador que tiene un trabajo formal. Por ejemplo, mi familia es amplia, pero soy el único que tiene un trabajo formal. Y el resto todos son trabajo informal. Y así es la familia ecuatoriana. Y ya tenemos que exponer esto, ¿no? Ya interno, que es doméstico, exponerlo ya en estos foros internacionales, porque, o sea, da vergüenza, como decía también el compañero Fernando, el compañero Rodríguez. Hasta dónde ha llegado todo esto, o sea, acá en el país pueden haber buenos elementos, pero no pueden ser candidatos a nada mientras que no pertenecen a un partido político. O sea, tienen amarrado todo. Si no eres de un partido político, pues no puedes ser candidato a nada, por muy buen elemento que sea para tu provincia o para tu país. Lamentablemente estamos pochados. Y por lo tanto, compañeros, ¿no? Marcelo, y todos necesitamos dirigentes sindicales a todo nivel. Esa educación, esa preparación, esa educación sindical, ya a otro nivel, que nos prepare y nos capacite, no simplemente para defender los contratos colectivos, no, ir más allá, capacitarnos ya para poder incursionar en política, porque es lo único. Solamente el pueblo salva al pueblo. Ya no podemos esperar a estos salvadores que vienen, que se nos meten en un desfile del 1 de mayo y te hacen creer que son tus salvadores. Ya que en Ecuador no hay. Todo esto, la política está podrida. No hay aquí elementos ya. No tenemos de dónde escoger. Pero sin embargo, la gente así del pueblo que digo, que puede haber, hay mucha gente valiosa, no pueden accesar a una participación política porque no están en un partido político. Porque ahí solamente acá los partidos políticos son dueños de familias. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Abrazo grande, muchísimas gracias. Adelante, Vero, estabas con el micrófono apagado. Adelante. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, y muchísimas gracias por darme la posibilidad de cerrar y de recoger lo que todos los compañeros y compañeras han dicho. Yo quiero partir esta última reflexión sobre las palabras de José, que me parece súper interesante la propuesta de la disputa política de la salida a la crisis actual. Y es una disputa política no solamente en términos de la salida a la pandemia o al reconocimiento y convivencia con la enfermedad, con el virus, sino también la salida desde una propuesta política económica. Y me llamaba a la mente justamente la importancia de, sobre la base de haber planteado que hay una hegemonía del sector empresarial, financiero, industrial, aquí particularmente en el Ecuador, pero creo que en el mundo, la importancia y la necesidad histórica de construir un momento de contrahegemonía. Creo que es fundamental el que nos podamos plantear desde los diversos sectores
de trabajadores, trabajadoras y otros sectores sociales la construcción de esa contrahegemonía. Y en esa contrahegemonía yo recojo las palabras que decía Pepe y decía que es importante visibilizar el papel de la universidad en este momento, el papel que la universidad tiene en esta construcción de salida al momento actual. Y yo quiero agregar algo más a lo que dijo Pepe, el papel que tiene el sindicalismo de las universidades también para pensar esta salida. Entonces quiero en primer lugar invitar a mis compañeros y compañeras sindicalistas de las universidades del Ecuador, aquí presentes, a que llevemos esa discusión y que miremos cómo se puede definir, cómo puede ser el aporte del sindicalismo universitario en este momento como construcción también de esa salida. Y sería interesante a partir de ahí también poder aportar la reflexión que la CONTUA pueda tener en este momento. Como les hemos planteado, el sindicalismo de las universidades aquí en el Ecuador ya dio un primer paso en este momento y es un paso de construcción, de unidad, no solamente de espacios, de gremios de la educación superior, sino de la educación en general. Y creo que ese ha sido un primer momento importantísimo para la lucha. Entonces creo que sí hay un momento de pensar y de generar propuestas, acciones y una avanzada desde el sindicalismo de las universidades en este país y a nivel de las Américas. Así es, Vero, la lucha se hace luchando y nosotros lo tenemos que hacer a cada momento y con mucho compromiso, y la unidad se hace desde la generosidad también. Yo soy testigo de la permanente vocación de lucha de la Internacional de Servicios Públicos y del espacio que le ha dado a Ecuador para llevarla al plano de la denuncia de lo que está pasando ahí, ahora y antes de hace un tiempo importante en los foros internacionales. He tenido el honor de, en nombre de la ISP, plantear en la Central Sindical de las Américas por muchos años el caso de Ecuador y también en 2 oportunidades de llevar en la Organización Internacional de Trabajo la voz de los trabajadores de servicios públicos de Ecuador en solidaridad con la de toda la región por los problemas que allí se plantean. Sin duda la cuestión ideológica lo ha atravesado, porque en este tiempo también nos tocó hablar cuando Correa era presidente de Ecuador y después también. Y efectivamente la mirada internacional a veces que se tiene es totalmente distinta a lo que pasa en el país. Teníamos que vencer una mirada favorable sobre Correa, contando el destrozo que se había hecho de los sindicatos del sector público, la expulsión masiva de los trabajadores y luchadores sociales, el desastre que se hizo en la empresa petrolera, donde se descabezó a las organizaciones sindicales. Nos ha tocado, Vero recordará, hace unos años fuimos para tratar en un juzgado laboral que estaban despidiendo al secretario general de FENASOUPE. Un puñado de personas fuimos ahí, no éramos más de 10, estábamos con Verónica, estaba mi querido amigo Fabián Colar, y se dio la casualidad de que estábamos con nuestros 2 niños. El de Fabián ayer cumplió 18 años, y en ese momento no tenían más de 10, me parece, eran 2 niños, mi hija Carolina y Luca era muy pequeño. Llegamos al juzgado y entró el rector de la universidad con 2 guardaespaldas armados al juzgado, pidiendo que nos echaran de ese lugar que hacíamos los argentinos ahí, y al secretario general de FENASOUPE le decía, mírenlo, nosotros decimos de traje, ahí dijeron de yelmo, mírenlo de yelmo, si ese jardinero no le da vergüenza venir vestido así, usted tiene que venir vestido de jardinero. Así, el rector de la principal universidad de Quito se refería al secretario general de nuestra organización sindical. Y efectivamente la reflexión que tuve en ese momento, que la tengo ahora y que fue
si quieren, la síntesis que escuchamos en este último último rato fue la necesidad de la unidad. Esas cosas pasan porque no tenemos una fuerte unidad, un fuerte compromiso de clase de las organizaciones sindicales y sociales. Y eso es lo que hay que fortalecer efectivamente en Ecuador, y en ese sentido van a encontrar siempre a la CONTUA y al Internacional de Servicios Públicos de su lado. Es importante que la gente sepa lo que pasa en Ecuador. Es importante que en el continente tengamos información. Por eso, como decía Pepe, como decía Jesús, como hemos dicho todos, este tipo de conversatorios me parece que también llegaron para quedarse, porque es necesario reflexionar. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de gente que me escribe por WhatsApp, que está viendo, le doy entrada a Pepe mientras tanto, que se nos había ido, la cantidad de gente que luego no solo ve estas actividades en vivo, sino que después sigue teniendo visibilizaciones, que tal vez no se quedan las 2 horas que nos dura esta conversación, pero que entran un fragmento y que ven la realidad. Y es importante también que los dirigentes sindicales en nuestros países la transmitan. Así que para nosotros ha sido un evento relevante, ha sido una herramienta militante también para poder transmitir al resto del continente lo que está pasando en Ecuador. Sepan que tienen en la CONTUA y el Internacional de Servicios Públicos compañeros y compañeras absolutamente comprometidos, solidarios, solidarias, dispuestos a acompañarlos en todo momento, como corresponde, desde el mensaje histórico del movimiento sindical que arrancó, que fue global antes de la globalización. A mí me gusta decir eso, ¿no? El mensaje de trabajadores del mundo unidos, hoy lo tendríamos que decir trabajadores y trabajadoras del mundo unidos, es un mensaje claro, pre-globalización, pero que justamente quería significar que la única forma de vencer al crecimiento del capital era a través de una alianza estratégica de todo el movimiento social. Les mando un abrazo bien fuerte, las conozco a todos y a todas perfectamente, sé de sus valores militantes, de sus valores solidarios, y es un orgullo para nosotros ser su compañera. Les mando un abrazo grande y muchas gracias.